Santiago Sáenz Valiente, contador público, tributarista, con quien estamos hablando y saludándolos a esta hora. Buen día, Santiago. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están los caballos por ahí? Los caballos vienen bien, che. Lo que no sé si hay... ¿Los tenés ahí en el piso? ¿Los tenés? Sí, estamos acá en... Es más, vos sabés que tengo un padrillo que está bastante bueno, me lo han pedido acá unos vecinos, pero le dije no. A ver, ¿qué quiere decir? No, pero eso lo de tenés en el piso no se referirá por mí. No, estamos todos acá. Bueno, por favor. Yo realmente te agradezco, Santiago. Sé que tenés actividades durante toda la semana. Dijiste, soy un privilegiado. Y dije, voy a aprovechar el privilegio. Vos sos un amigo y me dijiste, vamos a estar charlando. Contame, ¿cómo viene de la última charla que mantuvimos? Estos cambios en ganancias, ¿qué es lo que representan en términos de empresas, monotributista y personas físicas, digamos? Bueno, no, vamos a separar. A ver. Dele. Por el momento, de empresas y de lo que es los que están encuadrados en el régimen de monotributo, no hay ningún cambio. Bien, no hay cambio para las empresas. Pero se está hablando ya de posibles reformas que entren por el Congreso a partir de marzo. La oposición está con mucha intención también de hacer fuerza con la actualización de la escala para determinar el impuesto de las personas físicas, que Macri momentáneamente, seguramente por problemas de caja, está pensando en postergarlo para el 2017. Estamos hablando de las alícuotas que se aplican a los distintos ingresos, ¿no? Tipo la escala. Personas físicas. Bien. Personas físicas. ¿Cuál es el salario de bolsillo a partir del cual va a comenzar a pagar ganancias? Me parece muy bien tu término, porque acá hubo muchas confusiones. Creo que el mínimo no imponible no es bruto o no bruto, es el mínimo no imponible. Y el mínimo no imponible se aplica luego de restar al sueldo bruto las cargas sociales, por lo pronto, ¿no? Desde ya que hay otras deducciones que puede el contribuyente tener derecho, como ser, por ejemplo, que pague intereses de un préstamo para vivienda, o, por ejemplo, que contrate servicio doméstico, o por ejemplo que hayan hecho alguna donación. No son demasiados los conceptos deducibles, pero bueno, hay algunos conceptos deducibles directos, y luego de ese monto ya neto de esas deducciones, o sea, restando esas deducciones a las cuales tiene derecho, se le resta el famoso mínimo no imponible. Ahora, antes de darte las cifras, que se divulgó mucho, sí quiero aclarar qué es el mínimo no imponible, porque la verdad es que se dieron muchísimas vueltas y no, en general, la población no tiene muy bien claro este concepto, qué es y por qué se aplica. Esto en realidad es un monto presumiblemente, cualquier ciudadano tiene que quedar fuera del tributo por debajo de este monto. ¿Y para qué? ¿Qué representa este monto? Representa los gastos de una vida digna que un ciudadano tiene que poder tener, solventando lo que es alimentación, vivienda, educación, transporte, esparcimiento, cultura, ¿no? O sea, toda la vida diaria, la vida civil, como digo yo, ¿no? Entonces, esto es francamente importante, es decir, el monto que se ha fijado, ¿es suficiente para lograr esto? Bueno, muchos dicen que no, que la reforma se ha quedado corta. Ahora, hay que estar en los zapatos del gobierno en este momento, ¿no? Hay un déficit fiscal del 7%, hay más de 800.000 millones de pesos de diferencia. Hay que evitar darle a la maquinita para que no se dispare la inflación. O sea, hay que actuar con suma prudencia, y creo que es lo que el gobierno está haciendo en este momento, porque justamente el único ingreso genuino del Estado son los impuestos. Lo que sucede es que, bueno, hay muchos que ven esto con gusto a poco, esta reforma. El mínimo hoy para un casado de sueldo de bolsillo es 23.500 pesos, considerando el anual dividido 13, es decir, considerando el aguinaldo.
y para un soltero de 18.800. Esto quiere decir que con un sueldo neto de bolsillo, olvidémonos de las deducciones adicionales, sueldo neto de bolsillo superior a 23.500 pesos, este contribuyente comienza a pagar, pero estamos hablando de un casado con 2 hijos menores de 24 años. Bien, bien, perfecto. ¿Estamos todavía o estás congelado? No, te estoy escuchando atentamente porque no quería interrumpirte, estabas No, por favor. con esas aclaraciones. La otra pregunta, si hablamos de ingresos netos, hay conceptos que se incluyen en las deducciones. La pregunta es, ¿se ajustan algunas deducciones? Sí, a ver, las deducciones todavía no. Lo que se ha hecho fue incrementar lo que se llama el mínimo no imponible, que periodísticamente se refiere al mínimo no imponible y en realidad está compuesto por 2 partes, que es mínimo no imponible y deducción especial para los empleados en relación de dependencia, un valor atribuido a la esposa, ponete contento, tu esposa se ha revalorizado. Eso está bueno. En vez de 1.400 pesos, que era el valor adjudicado para mantener a la esposa en todo el mes, ¿no? Ahora se ha multiplicado y son más o menos 3.000. O sea que se retocaron algunas cargas de familia, digamos. Lo que es carga familia, lo que es exactamente, lo que es esposa y lo que es hijos. Ahora, las deducciones que hablamos recién, la deducción por servicio doméstico en forma indirecta se ha actualizado, era ridículo, se podía deducir solo hasta 1.500 pesos por mes, hoy se van a poder deducir 3.000 pesos por mes del servicio doméstico. Ponele que le pagas 5 o 6, bueno, 3.000 los vas a poder deducir. Y el tema de los intereses de los préstamos hipotecarios, que son 20.000 pesos anuales, tienen que actualizarse. Es indispensable que se actualicen, y por otra parte el proyecto de Carrió contempla también la posibilidad de deducir alquileres, que eso antiguamente se hizo en la Argentina. ¿Qué pasa con los autónomos? Qué pregunta, papi. A ver, los autónomos estamos castigados fuertemente, autónomos registrados en ganancias, y por supuesto en forma directa también en IVA, salvo que desarrollan una actividad exclusivamente exenta, pero son pocos. Los autónomos tenemos hasta ahora un mínimo no imponible así conjunto de un soltero de 3.500 pesos mensuales. Se supone que hay que vivir con 3.500 pesos mensuales, con una discriminación espantosa respecto de lo que es aquel que está en relación de dependencia. Esto requería una solución urgente. A mi juicio debiera equipararse exactamente con las mismas deducciones que tiene aquel que está en relación de dependencia, cosa que no está plasmado en la información, que todavía el decreto no lo vimos, del gobierno nacional actual. Sí se ha mejorado sustancialmente la situación, se está acercando a lo que es la situación de aquel en relación de dependencia, pero no está igualado, ¿no? Por ejemplo, un soltero que está en relación de dependencia tiene una deducción de mínimos de 19.000 pesos, 18.800, y un autónomo de casi 14.000, pero es menos. Igual se ha mejorado mucho, pero debiera ser exactamente lo mismo, porque ambos son trabajadores, claro, de distintas maneras, incluso el autónomo está más desprotegido, ¿no? Bien, esto, como para ir redondeando, ¿tiene algún grado de retroactividad este anuncio? Buena pregunta, muy bien. Vas aprendiendo impuestos, Gustavo. A ver, acá el tema es así. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual, es un impuesto de ejercicio. Y cualquier modificación que se aplique durante el ejercicio es necesariamente retroactiva al inicio del ejercicio. O sea, sería sí es retroactivo siempre que lo comprenda dentro de la banda de tiempo. Siempre que entre dentro del periodo del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal del 2016 empieza el 1 de enero del 2016, termina el 31 de diciembre del 2016. Toda reforma que se haga dentro del periodo del ejercicio es retroactiva al 1 de enero en el caso de personas físicas. Esto quiere decir dos cosas. Una, que aquellos que sufrieron una retención de impuesto a las ganancias por su sueldo del mes de enero,
con los mínimos que regían en aquel momento, se va a hacer un recálculo con los mínimos actuales y se le va a devolver el impuesto en exceso que se retuvo en esa oportunidad. ¿Cuándo tenés idea cuándo cuándo le van a devolver los retenidos de más a los contribuyentes o no? Sí, normalmente las resoluciones del fisco establecen algo que es muy injusto para las empresas, pero para el empleado se le genera un crédito bastante inmediato. Generalmente se establece que la empresa es la obligada a efectuar la devolución y después ese pago que la empresa hace, porque ese depósito del mes de enero ya lo depositó, de esa retención, entonces lo que la empresa le devuelve a él o los empleados, porque este es el tema, puede tener muchos, ese pago se lo considera como a favor de otros impuestos. O sea, el que adelanta los fondos sería la empresa. Esto no está reglamentado todavía, pero usualmente se ha hecho siempre así, cuando ha habido cambios en los mínimos. Y yo te decía que esta situación generaba dos aspectos. Cualquier modificación que se haga entonces durante el año, incluso de la tabla que se va a conversar en el Congreso a partir de dentro de 10 días, debe ser retroactivo. Y esto, si se modifica la tabla, que sería de estricta justicia, porque hoy es absolutamente, ha perdido todo gradualismo, por encima de 120.000 pesos anuales de ganancia agravada, o sea, restando el mínimo, ya alcanza la tasa máxima del 35%, lo cual esto es una inflacionalidad y insisto, ha perdido toda progresividad. El impuesto a las ganancias para las personas físicas mundialmente es progresivo. Se supone que el que más gana, más tasa, no solo impuestos, sino más tasa tiene que pagar. No es lo mismo que un gran empresario que tenga una retribución de 500.000 pesos por mes, termine pagando aproximadamente la misma tasa de impuesto que Gustavo Mathieu, que no sé en cuánto estás, 50 lucas por mes, 60, 70, 100, bueno, después... Sí, 100 más o menos. Pero, bien, andás bien entonces. Entonces, y bueno, ¿entendés? O sea, ahí hay un tema que hay que modificarlo y por eso hay bastante bronca, en general en la oposición, y tienen intención de llevar el proyecto de Pichetto, el proyecto de Carrió, y seguramente... Se despertaron los muchachos, ¿no? Ahora están todos con el tema... Se despertaron, digo, los muchachos del Frente para la Victoria. Sí, tal cual. Ahora viene una reforma impositiva aparentemente muy amplia, tienen intención también de resolver o por lo menos discutir el tema de ganancias de las empresas, el tema del impuesto a valor agregado, de las alícuotas. Se está hablando también, hay un anteproyecto para darle ciertos beneficios fiscales relevantes, como bajar el 50%, esto es muy importante para tu público, el 50% del impuesto a las ganancias durante 4 o 5 años de las economías regionales. Sí, que vienen muy golpeadas, ¿no? Muy relevante, eso está en un anteproyecto, vienen muy golpeadas, sacarle los derechos de exportación ha sido un poquitito aire fresco, pero todavía no se resuelven las cuestiones de fondo. La carga impositiva que paga en el caso del agro la tenía calculada en un 95% por cada 100 pesos que el agro ganaba, 95 se lo llevaba al Estado en impuestos. Hoy, después de los derechos de exportación, está, última información, en el 66%. Mi amiga Bondolich, Carolina Bondolich, de ahí de Fundación Fada, de la Fundación Fada Río Cuarto, dio esa información. Bien. Yo creo que estamos en un panorama delicado, en general, pero creo que el gobierno está haciendo los deberes y que, bueno, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Estamos tratando de salir de un país devastado. Terrible, sí. Es como los españoles en su momento, después de la guerra, hicieron sacrificios. Bueno, creo que viene la época de sacrificios. Esto no es lo que la gente esperaba, es cierto, la gente esperaba un aumento mayor de los mínimos, una mayor reducción del impuesto a las ganancias, pero creo que es una reducción relevante. Para darte una idea, alguien más o menos que está en 36.000 pesos de sueldo, le retenían 2 sueldos completos, 74.000 pesos, más de 2 sueldos, y ahora se le va a retener 12.000 pesos anuales.
con lo cual hay una... Sí, va a haber una inyección, va a significar... Porque esto era necesario, sí. o sea, el nivel de injusticia que se estaba generando... era muy grande. Los ingresos nominales no son ingresos reales, lo sabemos, ¿no? Exactamente, totalmente. Santiago, te agradezco esta comunicación, se nos está yendo el tiempo, pero muy claro, muy preciso.